Buenas. La unidad pedagógica cumple 40 años. Eso es una maravilla. Es una maravilla que la unidad cumpla 40 años, porque son 40 años de apertura de pensamiento, 40 años de libertad de espíritu, 40 años de entregar otro tipo de ciudadanos a un país que necesita ser pensado. Entonces resulta que mi historia con la unidad pedagógica empieza un poco antes de que la unidad existiera. Yo trabajaba en un colegio de educación especial y requería de una profunda asesoría de sociales. Mi asesor de sociales en ese colegio era Jaime Carrasquilla. Y Jaime Carrasquilla me enseñó una serie de tips, de trucos que funcionaban en el aula, así, claramente en sobre terreno. Y me fue formando como pedagoga, me fue dando una gran cantidad de elementos, de manera que cuando yo tuve mi hijo, mi primer hijo, y después nacería mi segunda hija, y tuvimos toda la discusión de en qué colegio va a estudiar. Yo quiero que él estudie en el proyecto que Jaime tiene. Ahí me enteré que Jaime había abierto un colegio que era la unidad. Le llevé a Santiago Espinosa Uribe, de 5 años, y tomé la mejor decisión de mi vida, porque entra Santiago primero y luego entraría 5 años después Alejandra Espinosa Uribe también, y resulta que aprenden a vivir en comunidad. Decían los finlandeses, que están innovando tanto en educación ahora, que si a los niños solamente se les enseña a competir, ¿a qué hora se les enseña a ser solidarios? ¿A qué hora se les enseña a vivir en comunidad? Pues eso pasa en la unidad. Y entonces hacían olimpiadas y todos ganaban, porque era la importancia del valor del juego y de la competencia por la comunidad. Y entonces aprendían a perder. Un día Santiago llegó y dijo que había aprendido a perder. Entonces tenían un árbol que era como el ágora, digamos, en lugar de la plaza griega, la democracia, existía el árbol, y allá se dirimía todo. Y un día hubo que tumbar ese árbol y le hicieron homenaje, le hicieron poemas, le hicieron libros. Las cosas tenían sentido, tenían valor. Los árboles acompañaban a los estudiantes a crecer, con lo cual además el medio ambiente también era parte de su vida. A Jaime Carrasquilla se le ocurrió, por allá en 1996, cuando literalmente no se le había ocurrido a nadie, así, de puro visionario, que la unidad pedagógica era un territorio de paz. Y les puso el botón: la unidad es un territorio de paz. Al principio decimos, bueno, sí, chévere, pero, ajá, ¿cómo? Pues esa fue la mayor lucidez de Jaime, porque entendió que había que construir un país en paz, y que eso empezaba desde la educación, y que eso empezaba con un territorio de paz. De manera que cuando vino el proceso de paz, ya había generaciones de ciudadanos listos para un proceso de paz, gente con un claro sentido ecológico, ambiental, con un sentido de paz, con un espíritu crítico, con un pensamiento propio, con un nivel de ciudadanía activo, gente con criterio, que sabe por qué dice las cosas y en qué cree. Entonces, pues ese es el ideal de la educación, que a la gente se le den herramientas para poder entender la sociedad en la que va a vivir y hacerse dueños de sí mismos. Entonces la unidad, eso que dijo que hacía, eso hizo, y eso que dijo que iba a cumplir, eso cumplió. Y en el caso mío, a mí me salieron un par de personajes regios, y bueno, la creatividad y el mundo en el que ellos viven y que han creado, en una gran medida se debe a la unidad pedagógica. En la unidad pasaban las cosas más increíbles en términos de valores, de una construcción de valores, pero no retóricos, sino de valores prácticos, empezando por el examen de admisión, que no le preguntaban al niño cosas para acorralarlo y ponerlo nervioso, sino que lo ponían a jugar para ver cómo se desenvolvía en el medio natural, en el mundo, en la vida, con los demás niños. Ahí me decía, poner a un niño enfrente a una hoja de papel y a un examen es la mejor manera de no conocerlo. Entonces, la unidad formó parte de mi vida, de la vida de mi familia, con mi esposo Richie, con mis 2 hijos. Hay una categoría hoy que se llama mamá de la unidad. Eso es una categoría.
quiere decir que hemos formado parte de un proyecto poderoso y magnífico. Ah, no, es que ellos son papás de la unidad, y eso es distintico, porque somos mamás y papás de la unidad. Eso es una manera diferente de haber entendido la educación. Y los chicos que se han ido graduando de la unidad se gradúan con un sentido de pertenencia y de amor, y de haber sido criados con lo mejor que estaba a disposición para un sentido de formación de ciudadanos. Yo tuve una experiencia familiar muy bella que fue la Casa de la Historia. Cuando la Casa de la Historia cierra, se va a convertir en un proyecto digital. Yo tenía unas gigantografías que formaban parte de la Casa de la Historia, porque una de las líneas de la Casa de la Historia era la no violencia. Entonces, ¿a dónde van esas gigantografías para un espacio que ya no va a ser físico sino digital? Pues a la unidad, a la cafetería, para que las generaciones vayan creciendo con Rosa Parks. Cuando Rosa Parks se negó a dar el puesto en el bus, y empieza el movimiento por los derechos civiles, cuando está Gandhi contándonos de la marcha de la sal, cuando está John Lennon diciendo que hay que darle a la paz una oportunidad con Yoko Ono, cuando está Nelson Mandela hablando del país del arco iris. Todos estos personajes que estructuran una narrativa de la historia a través de la no violencia y de la convivencia, que son parte de mi vida y de mi manera de entender el mundo. ¿Dónde pueden quedar más bonitos si no en la unidad? Entonces los dejamos allá en la cafetería de la unidad, para que todas las generaciones crezcan con estos referentes de una manera distinta de narrar la historia. ¿Por qué? Porque eso cabe en la unidad, porque era el lugar donde se podía dejar y pudiera seguir rindiendo frutos con las siguientes generaciones. La unidad se transforma, cambia a medida que van pasando los tiempos, y la figura de Jaime es una figura nodal en los principios estructurales de lo que es una educación democrática y ciudadana. Su muerte fue poética. Él iba a verlos y estaban todos los estudiantes esperándolo para abrazarlo, para quererlo, y él muere cuando los iba a ver, o sea, en el último minuto de lo que fue toda su vida. Entonces los 40 años de la unidad es una esperanza de país, es una esperanza de relato, es una esperanza de ciudadanos, es un triunfo de la libertad en la educación. Y para mí una de las experiencias más gratas y más maravillosas que he tenido en mi vida, a la que confío en la educación de mis hijos, y en la cual me siento muy orgullosa de la categoría de ser mamá de la unidad, y felicitando, abrazando, picos, maravillas y orgullo para los 40 años de la unidad pedagógica.